Hola, Dios les bendiga. Vamos a ver la enseñanza de esta ocasión. Primeramente vamos a orar. Bendito Padre Celestial que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, te damos gracias. Gracias Costa, por tu presencia, por tu poder, por tu espíritu, por todo lo bueno que nos has permitido vivir, Señor, y aún por lo que no es tan bueno que nos has permitido pasar, porque en todo momento no nos has dejado ni nos has desamparado. Padre Celestial, te pido que abras el entendimiento, que abras nuestro corazón, el discernimiento de tu palabra, y que esto no es algo que yo quiera dar, sino algo que tú quieras enseñar a tu pueblo. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, porque yo estás y reinas para siempre. Amén, amén y amén. Y bueno, la enseñanza de esta ocasión va a ser sobre las centinelas. Porque bien sabemos que nuestro grupo se llama Centinelas, hemos visto un poquito cuando nos vemos en el parque, pero este tema se le estaba pidiendo a Dios y fue el que me dio. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 3, versículo del 16 al 27. Ahí lo buscan en sus Biblias. La mía ahorita es la Nueva Versión Internacional. Y dice: al cabo de los 7 días, el Señor me dijo lo siguiente: Hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, advierte de mi parte. Al malvado, estás condenado a muerte. Si tú no le hablas al malvado, ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado. Pero yo te pediré cuentas de su muerte. En cambio, si tú le adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado, pero tú te habrás salvado de vida. Por otra parte, si un justo se desvía de su buena conducta y hace lo malo, y yo lo hago caer y tú no le adviertes, él morirá sin que se le tomen en cuenta todo el bien que haya hecho. Por no haber hecho ver su maldad, él morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. Pero si tú le adviertes al justo que no peque, y en efecto él no peca, él seguirá viviendo porque hizo caso de tu advertencia y tú habrás salvado tu vida. Luego el Señor puso su mano sobre mí y me dijo: levántate y dirígete al campo, que allí voy a hablarte. Yo me levanté y salí al campo, y allí vi la gloria del Señor, tal como la había visto a la orilla del río Quebar, y caí rostro en tierra. Entonces el Espíritu de Dios entró en mí, hizo que me pusiera de pie, y me dijo: ve y enciérrate en tu casa. A ti, hijo de hombre, te atarán con sogas para que no puedas salir ni andar entre el pueblo. Yo haré que te pegue la lengua al paladar, y así te quedarás mudo y no podrás reprenderlos por más que sea un pueblo rebelde. Pero cuando yo te hable, te soltaré la lengua y les advertirás. Así dice el Señor Omnipotente. El que quiere oír, que oiga, y el que no quiera, que no oiga, porque son un pueblo rebelde. Bueno, ya vimos todo lo que dice ahí. Vamos a ver 5 puntos importantes de esta pequeña lectura. Y primero vamos a ver el mandato de Dios, que es en el versículo 17. Dice: Hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigan mi palabra, advierte de mi parte. Y bueno, eso le estaba hablando a Ezequiel en el tiempo que le estaba hablando al pueblo de Israel, con un tema muy específico que hablaba de la rebeldía contra Dios. Pero ¿cuál sería el mandato que Dios nos da hoy en día? Vamos a verlo en Mateo 28, del 16 al 20, que dice: la gran comisión. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a las montañas que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Bueno, ahí vemos
una versión de la Gran Comisión. La otra está en Marcos 16, 15 al 20, que dice así: les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue levantado en el cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que le acompañaban. Si vemos, van dos versiones de la Gran Comisión, y si vemos en esta segunda, dice, estas señales acompañarán. ¿A quién? ¿Al predicador? ¿Al maestro? ¿Al profeta? ¿Al apóstol? ¿A quién? ¿Al pastor? No, dice al que crea. Como estamos viendo, no es una limitación de que, ay, es que ese no es mi llamado, es que yo no soy bueno en eso. No. En la palabra dice el que crea. La Gran Comisión nos lleva a hablar del Evangelio, pero también habla de señales que nos van a acompañar por medio del Espíritu Santo, para una manifestación para aquellas personas que no lo conocen, y muchas veces una señal, un milagro es lo que necesitan para tener una confianza más plena en el Señor y saber que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es el Creador de todo y es un Dios todopoderoso que se interesa por ellos, que se interesa por tener una relación con ellos. Y como les decía, lo hace por medio del Espíritu Santo. En Lucas 24, del 49 al 53, dice lo siguiente: ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos por el poder de lo alto. Después los llevó Jesús hasta Betania, allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces le adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando al Señor. Y de esta Gran Comisión vamos a ver que Dios no nada más nos dice, pues vayan, sino de que nos habla de ser revestidos por el Espíritu Santo, y también habla de que nos bendice. En ese momento fue a los apóstoles que estaban ahí, a los 11, pero hoy somos todos nosotros, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Como segundo punto, vamos a ver en Ezequiel del 18 al 19, que dice así: el malvado está condenado a muerte. Si tú no le hablas al malvado, ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, este malvado morirá por causa de su pecado. Pero yo te pediré cuentas por su muerte. En cambio, si tú lo adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado, pero tú te habrás salvado. Y bueno, aquí dice, ¿nos escuchen o no nos escuchen? Ese es el segundo punto. Aquí le está diciendo al Señor que Él tiene que ir al malvado, lo escuchen o no lo escuchen. Pero si Él no habla, la sangre de esa persona se le va a ser contada a Él y va a haber un juicio en contra de su vida. Y no es como que lo más lindo que querramos escuchar, porque muchas veces nos manda el Señor a hacer o decir algo, pero por cuestiones nuestras, humanas, por penas, por el que dirán, y él será mi emoción, no nos atrevemos a hacer las cosas. Pero aquí el Señor es muy claro con Ezequiel y es muy claro con nosotros, diciéndonos, tú ves, tú diles, si ellos obedecen, bien, y si no, también, porque va a ser consecuencia de ellos y ya no tuya. Pero si tú no hablas, entonces sí va a ser una consecuencia tuya. Y pues tú dices, bueno, pero no era cómodo, no fue bueno para Ezequiel, no es cómodo para mí. Pues hay gente que ni quiere escucharnos.
Y si nos vamos a Juan capítulo 1, versículo 11, dice, a los suyos vino y ellos no lo recibieron. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando de Jesús. Jesús vino siendo el Hijo de Dios, renunció en ese momento a sentarse al lado del Padre y vino a la tierra, se convirtió en hombre, bajó su estatus, por decirlo así, y vino a hablarnos del Señor. Y en su ministerio dice, a los suyos vino y ellos no le recibieron. Entonces sabemos que hay gente que va a recibirnos y gente que no va a recibirnos. Si a Jesús le hicieron eso siendo el Hijo de Dios, nosotros no debemos esperar que todos estén con los brazos abiertos para escucharnos sobre cualquier tema. Pero es nuestro deber hablar, porque Jesús habló, le escucharan o no le escucharan. ¿Por qué? Porque el día de mañana delante de Dios no pueden decir es que nadie me habló. Jesús en su tiempo puede decir yo vine, pero no me creíste. Y nosotros podemos decir nosotros hablamos, pero ya depende de ellos. En Lucas capítulo 4, versículo del 28 y al 29 dice, al oír estas cosas, y está hablando de Jesús, se lo llevaron llenos de ira, le echaron fuera para apedrearlo. Estoy sintetizando todo el texto. Entonces, Jesús estaba en Nazaret y estaba hablando de la palabra del Señor en esa parte del profeta Isaías que dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Pero cuando la gente escuchó que Jesús estaba haciendo esas proclamaciones, se llenaron de ira y lo echaron. ¿Para qué? Para matarlo a pedradas. Entonces el camino no nos está diciendo que es color de rosas, no nos está diciendo que es sencillo vivirlo, pero si nosotros seguimos leyendo la historia, no lo matan ahí, porque no era el propósito. Y así Dios tiene propósito con nosotros y Él tiene tiempos. Aunque nosotros no lo entendamos, el Señor tiene tiempos. Y aunque se levanten cosas difíciles, su promesa es que Él va a estar en medio de todas ellas. Y así como los profetas en el Antiguo Testamento también les pasó. A Jeremías, que era conocido como el profeta llorón, porque la perversidad del pueblo de Israel era tanto que él sufría por eso. Él fue perseguido, fue encarcelado y fue amenazado. Por otra parte, el profeta Amos fue amenazado para que dejara de profetizar, porque lo que profetizaba no era cómodo para escuchar al pueblo, porque le hacía ver su pecado, le hacía ver lo que estaban haciendo mal, que habían dejado de adorar a Dios y se habían inclinado ante otros dioses. Entonces era amenazado de muerte. Por otro lado, Miqueas fue encarcelado, Elías fue perseguido y lo intentaron matar, también por hablar en contra de lo que el pueblo de Israel estaba haciendo mal. ¿Y por qué? ¿Por qué el pueblo de Israel se enojaba tanto contra los profetas? ¿Por qué el pueblo de Israel no aceptó a Jesús? ¿Por qué el pueblo de hoy en día, la humanidad, se enoja tanto, algunos, porque no todos, cuando escuchan hablar del Señor, pero cuando les hace ver esa parte que están haciendo mal? Y si se dan cuenta, en cada uno de estos profetas, no solamente fue decir, tú estás pecando, te vas a ir al infierno, vas a ser condenado. No, el Señor siempre habló de las consecuencias de sus actos, pero también venía con, y si se arrepienten, y si se arrepienten. Lo vemos en el 18 y en el 19, dice, háblale al malvado, que si él vuelve sus caminos, se salvará, vivirá. Y es lo mismo que pasaba en el pueblo de Israel, es lo mismo que pasa hoy en día. Dios nos llama la atención de otras personas, pero siempre con la encomienda del arrepentimiento para que puedan vivir y vivir una vida eterna del lado del Padre. Pero, ¿por qué? Vamos otra vez a la pregunta, ¿por qué se enojaban? Y es porque es difícil escuchar la verdad, más cuando esta verdad nos desafía, cuando esta verdad choca con las ideas preconcebidas que tenemos, porque nosotros somos idealistas, honestamente el ser humano es idealista, y es, si yo vivo así, voy a hacer así, 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 y nos hacemos nuestro plan de vida de acuerdo de cómo tiene que funcionar todo en nuestro ideal, en nuestra forma de ver las cosas, pero sabemos que con Dios no es así. Y cuando Él viene y nos dice una verdad que es incómoda, hay muchas ocasiones en las que nos podemos molestar nosotros o a las personas en las que les estamos hablando. Y bueno, vamos al tercer punto, sí, es 3. Vamos a ir nuestra conducta, su conducta, ¿vale? Vamos a volver a Ezequiel capítulo 3.
versículos 20 y 21, que dice así: por otra parte, si un justo se desvía de su conducta y hace lo malo, y lo hago caer, y tú no le adviertes, él morirá sin que se le tomen en cuenta todo el bien que haya hecho. Por no haberle hecho ver su maldad, él morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. Pero si tú le adviertes al justo que no peque, y en efecto él no peca, él seguirá viviendo porque hizo caso de tu advertencia y tú habrás salvado tu vida. Ahora, ya no está hablando de impíos, ya no está hablando de gente que no tenga conocimiento. Estamos hablando de gente que también conoce la palabra, que también conoce de Jesús, pero en su buen caminar hubo un momento donde se empezó a desviar y se fue por otro lado. Entonces dice, Dios entorpece el camino para hacerlo caer y que vea su mala conducta. Y si Dios nos manda a hablarle a esta gente y nosotros no le hablamos, porque qué pena, como yo le voy a decir a mi hermano que no está bien. Como yo le voy a decir a mi hermana que no sé, es un ejemplo, que grita mucho y que en la palabra dice que la gritonería no es de parte de Dios. Como yo le voy a decir a mi hermano que las mentiras, o ahí va un golpecito para muchos, el chisme es pecado y es una de las cosas que Dios odia más. Porque el pecado siempre lleva otras cosas, la mentira siempre lleva más. Y ahora no estoy hablando, bueno, hay muchas formas de la mentira, pero el chismecito es algo que está normalizado hoy en día. El chismecito es algo de que tomamos con un cafecito y escuchamos pero no juzgamos. Pero no es así. El chisme no es algo que venga de Dios. Pero yo, ¿cómo le voy a decir a mi hermano porque lo puedo hacer sentir mal? Pero ojo, entra siempre corregir con amor y de parte de Dios. Ahora, vamos a ir a Apocalipsis 22:11 y vamos a ver lo que dice la palabra al respecto. Y la palabra dice lo siguiente: deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Entonces, estamos viendo una cuestión de la conducta. Ahora, vamos a aplicarlo a ellos y a nosotros. Porque si vamos a dar palabra, siempre tiene que haber una conducta ejemplar en nosotros. Ahora, yo sé que no somos santos de devoción, pero en la palabra es claro, dice, quien siga haciendo el malo, si no quiere hacer el malo, pues ya. Eso ya lo vimos en la parte anterior. Pero ahora, el que es bueno, siga haciendo lo bueno, el que es santo, siga santificándose, que nos lleva ¿a qué? A seguir en una constante comunión con Dios para seguir en el buen camino. No puedo decir, bueno, yo ya voy a la iglesia, yo ya estoy tomando estudio, yo ya estoy haciendo las cosas bien, escucho predicaciones, canto, alabo, no miento, hago las cosas bien delante de la ley, no me peleo con mis hermanos, pues ahí está. No, aquí dice que tenemos que seguir en esa constante y no conformarnos con nuestro andar, sino seguir y seguir y seguir. Porque mientras más sigamos, aunque parezca que ya no hay nada, siempre hay cosas que nos van a acercar a Dios. Siempre hay más santificación, siempre hay más oportunidades de hacer el bien. Entonces, en Romanos 6, capítulo 6, versículo 1 y 2, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que por la gracia seguiremos pecando? Como que, pues la gracia, pido perdón y ya. No, dice, de ninguna manera, porque no es abusar de la gracia del Señor. No es decir, bueno, ya hice esto mal, pues le pido perdón y pues ya. No. Ahora, el perdón siempre tiene que ser sincero. Porque pedir perdón de dientes para afuera no funciona delante de Dios. ¿Cómo es un perdón sincero? Un perdón que lleva al arrepentimiento, que lleva al ya no querer hacerlo más. Obviamente sabemos que hay circunstancias que nos cuesta y volvemos a recaer en ciertas actitudes y volvemos a recaer en ciertas cosas que no le agradan a Dios. Pero el arrepentimiento tiene que ser sincero, no solamente decir, perdón.
y sigo con mi vida. No, es perdón, Señor, y clamar el perdón del Padre, intentar en lo que nos corresponde a nosotros, alejarnos de ese pecado y siempre pidiéndole ayuda al Señor para poder seguir adelante. En otra parte dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 6, todo el que pertenece a Él, hablando de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo, no peca. Y el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Ahora, el pecar es errar, es equivocar el tiro. O sea, si nosotros lanzamos algo y nos equivocamos, eso es pecar, según el griego. Ahora, esta parte es como que un poquito más dura, porque dice, todo el que pertenece a Él no peca. ¿Y nosotros pecamos? Yo creo que sí. Todos los días hay algo ahí que se nos va pasando y pecamos. Pero aquí está hablando de una conducta que peca adrede, que quiere decir que siguen el mal camino, que hay otra parte de la Biblia, no recuerdo cómo dice, que practica el pecado. Nosotros no practicamos el pecado, nosotros podemos errar de vez en cuando, podemos hacer algunas cosas mal, pero no lo practicamos de forma constante, o esa es la idea, que no lo hagamos como una forma de nuestra vida, sino que busquemos salir de la mano del Señor para ya no hacerlo más. Ahora, eso es nuestra conducta. Vamos a ver el cuarto punto, la gloria de Dios, porque es lo que nosotros necesitamos para no seguir haciendo lo malo y para poder ser guiados por Él y hablarle a otros que estén haciendo las cosas bien o que están haciendo las cosas mal. En Hechos 2:4 hablan del Pentecostés, que si recordamos en Lucas dice, vayan y hasta que venga la promesa del Padre, esperen ahí. Y la promesa viene en el Pentecostés, que sabemos que es el derramamiento del Espíritu Santo, dice, y estaban todos juntos, unánimes, en un mismo pensar, en un mismo sentir, estaban orando en el aposento alto, y de repente vino un estruendo, como el sonido de muchas aguas, y todos los que estaban ahí fueron llenos, fueron satisfechos. Había de ellos que emanaban más, y no eran ellos solos, sino era el Espíritu Santo que había llegado a sus vidas. Pero ellos estaban juntos, estaban unánimes, estaban en oración, estaban en ruego, en súplica y en ayuno. Estamos viendo que hay varias cosas que nos ayudan a entrar en esa comunión con el Padre para ser llenos de la presencia de Dios. Ahora, no solamente de la presencia, sino de la gloria manifiesta de Dios. Y volvemos a Marcos, dice, estas señales seguirán a los que creen. Y si nosotros creemos, esas señales tienen que ser vistas en nuestras vidas, porque el mismo Dios que vivía en el tiempo de Adán y Eva, el mismo Dios que estaba en el tiempo de Jesús, es el mismo Dios que está hoy en día con nosotros. Y sabemos que en la palabra dice, y mayores cosas que estas harán, dice Jesús. Entonces ese solamente era el preámbulo de lo que venía, y nuestra vida tenemos que estar en esa constante búsqueda de la gloria manifiesta de Dios en nosotros y los que nos rodean. En Hechos 10, 44 al 46, el Espíritu Santo se derramó sobre todos los que oían. Aquí estamos viendo que va con gentiles, porque esa fue la sorpresa, que fueron a predicar a gentiles, y cuando oró, todos los que habían escuchado, todos los que habían puesto atención a la palabra que se estaba dando de las buenas nuevas del Evangelio, sobre todos ellos el Espíritu Santo se derramó nuevamente. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Buscando de Dios, buscando, escuchando de la palabra de Dios, se estaban reuniendo nuevamente y fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos 19, versículo 6 dice, y puso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces vemos que también por imposición de manos puede llegar el Espíritu Santo, no por voluntad mía que yo diga, te toco y se lleno del Espíritu Santo, no. Tiene que ser guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, a hacer las cosas. En Joel 2, 28 y 29 habla de esta promesa, vamos a buscarla. Y dice de la siguiente manera, dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos, visiones los jóvenes.
En ese día derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en las tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor. Entonces estamos viendo que la gloria del Señor no nada más es conocimiento, sino es manifestación sobre lo que hay. Y ya para terminar, para no hacerlo mucho más largo, vamos a ir al quinto punto, que es las condiciones para hablar. Vamos a ir nuevamente a Ezequiel, va a ser del 24 al 27, estamos hablando de los versículos, y dice de la siguiente manera: entonces el Espíritu de Dios, sí es eso. Entonces el Espíritu de Dios puso su mano sobre mí y me dijo: levántate y dirígete al campo, allí te voy a hablar. Yo me levanté y salí al campo, y vi la gloria de Dios, tal como la había visto en la orilla del río Quebar, y caí rostro en tierra. Entonces el Espíritu de Dios entró en mí, hizo que me pusiera de pie y me dijo: ve y enciérrate a tu casa. Y a ti, hijo de hombre, te atarán con sogas para que no puedas salir a andar al pueblo. También dice esta palabra que la lengua se le iba a pegar al paladar y solamente iba a hablar cuando el Señor le dijera. Ahora, qué bonito todo lo que ya habíamos visto, ¿no? Y en esa parte es como que, wow, aguanta, ¿qué pasó? Está diciendo que vio la gloria de Dios y después el mismo Dios le dice: te van a encerrar en tu casa con sogas, no vas a poder hablar hasta que yo te diga. Entonces, la condición para hablar estaba como que más específica, ¿no? Vamos a ir a Mateo 4, del versículo 1 al 11, y habla de la tentación de Jesús. Sabemos que cuando él fue bautizado, vino el Espíritu Santo, se posó en él sobre palomas, se oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Entonces después dice: el Espíritu Santo lo llevó al desierto, y allí ayunó 40 días y 40 noches. ¿Cuánto tiempo has ayunado tú? ¿Horas? ¿Días? ¿Pero así sin comer nada? Eso es guiado por el Espíritu Santo a Jesús, y sabemos que después de esos 40 días que él superó, tenía hambre, obviamente, y viene el enemigo y le ofrece muchas cosas, pero Jesús, lleno del Espíritu Santo, le contesta: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, escrito está, no pondrás a prueba, escrito está, solamente adorarás al Señor tu Dios. En Jeremías capítulo 1, versículo 4 y 5, dice: y vino palabra de Jehová sobre mí, y hablaba de Jeremías, pero yo lo voy a llevar a mi vida. Dice: y vino palabra de Jehová sobre mí, en el vientre te formé, desde tu gestación te elegí. Y habla como profeta de las naciones. Desde un principio Dios ya nos está escogiendo. A comparación de la condición para Ezequiel, hoy estamos en el tiempo de la gracia, hoy estamos ya con el Espíritu Santo en nosotros, y puedes decir: bueno, pero sí me estará hablando a mí, no me estará hablando a mí. Y es: Dios ya nos llamó suyos, ya nos llamó sus hijos. Él nos está hablando desde que la formación en el vientre, Él nos escogió. En Ezequiel 3, capítulo 3, versículo 1 al 3, dice lo siguiente: y me dijo: hijo de hombre, cómete este rollo escrito y luego ve a hablar a los israelitas. Yo abrí la boca y él hizo que me comiera el rollo. Luego me dijo: hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Y yo lo comí y era dulce como la miel. Y otra vez me dijo, y bueno, habla de la cuestión específica, lo cual lo llamó. Entonces, ¿cómo podemos comernos ese rollo? En ese tiempo Ezequiel fue algo muy real, porque lo espiritual es real, pero a nosotros el rollo es la palabra del Señor. El rollo es leer todo lo que dice, y dice: me supo dulce como la miel, y en otra parte dice que cuando lo estaba tragando empezó a ser un poquito más amargo, porque para hablar de la palabra de Dios tenemos que tomar también lo que nos toca a nosotros, y no todo es lindo, algunas cosas nos van a incomodar y nos van a llevar a que tengamos un cambio. Y ya para resumir
esta enseñanza es: Dios nos llama y nos invita. Otra cosa importante es la conducta. Mi conducta y la conducta de los demás tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Y si ellos están haciendo mal y el Espíritu Santo me da la sabiduría y me dice, ves y habla y muéstrales que están cometiendo mal, tenemos que ir y hacerlo en amor, específicamente, y vamos a ponerlo aquí en letras grandotas, amor. Porque la corrección por decirle, tú estás mal, eso se llama condenar con la palabra. Y Jesús no vino a condenar, Jesús vino a rescatar al pueblo que estaba perdido. La tarea que nosotros tenemos es seguir la conducta de Jesús y rescatar a los hermanos que se han perdido, a los hermanos que se están desviando. Y por último, la gloria y la unción de Dios es bien importante para el llamado que tenemos, chicos, chicas, personas mayores. Dios nos llamó a ser centinelas, a hablar cuando Él nos habla. Y para eso no nada más nos dijo, pues ve y hazle a tus fuerzas. Él nos llena con su Espíritu Santo, Él nos ha prometido señales, Él nos ha prometido prodigios, y es empezar a creer y hacer. Y que esta palabra sea de bendición a tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde, que te mire con agrado, que haga resplandecer el rostro sobre tu vida. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza. Les recuerdo mandar su evidencia, ya puede ser una hoja que tenga sus anotaciones, una foto, un mensaje de texto, un mapa conceptual, lo que sea que tú ocupes para aprender, que estas enseñanzas sean realmente de bendición. Y siempre la palabra va en el nombre de Cristo Jesús y la tenemos que aplicar primeramente a nuestras vidas. Dios les bendiga.